Nos acompaña en el estudio el profesor Jorge Dugarte Contreras, abogado y profesor universitario. Les comentábamos al inicio del programa que este lunes se desarrolló en Bolivia la cumbre de los pueblos sobre el cambio climático y uno de los reclamos que se hizo allí fue precisamente la creación de un tribunal internacional con jurisdicción en materia ambiental, que regule y que juzgue la materia ambiental. Profesor Dugarte Contreras, bienvenido y su opinión con relación a este tema. Acabamos de ver por las noticias internacionales sobre esta reunión en relación con el cambio climático y el efecto invernadero, la mención al protocolo de Kioto, en fin. Y sale una proposición de allí sobre la creación de un tribunal ambiental. Bien, tratando de ser lo más generoso posible, yo diría que de estos señores de quienes sale esta proposición para la creación de un tribunal ambiental, se combina allí un poco de demagogia, de ignorancia y yo diría que hasta de cinismo. ¿Por qué digo esto? ¿Se les olvida acaso a estos señores que se reunieron en Bolivia que el medio ambiente sano es uno de los derechos humanos hoy contemplado, como sabemos? Los derechos humanos son derechos humanos de primera, de segunda, de tercera generación, y hoy hablamos ya de un derecho humano de cuarta generación, que es el acceso a Internet. Bueno, uno de los derechos humanos de tercera generación es justamente el derecho al medio ambiente sano. Yo me pregunto, ¿y para qué se va a crear un tribunal ambiental si ya el derecho al medio ambiente sano forma parte esencial de los derechos humanos? Y como todos sabemos, dentro del contexto del sistema universal de los derechos humanos, la Organización de las Naciones Unidas tiene varias comisiones para examinar el exacto y cabal cumplimiento de los derechos humanos en el mundo. Pero existe, por otra parte, la Convención Europea de Derechos Humanos, que tiene su tribunal sobre derechos humanos, su sede en Estrasburgo, Francia. El sistema africano de los derechos humanos tiene su propio tribunal para los derechos humanos. La Unión Europea tiene la Carta Europea de los Derechos Humanos y tiene su propio tribunal para conocer y decidir problemas en relación con el medio ambiente, obviamente formando parte de los derechos humanos. Y del lado de acá, en el continente americano, como sabemos, pues existe el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, con dos de sus órganos fundamentales, uno cuasi jurisdiccional, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington, y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que tiene su sede en Costa Rica. Yo digo además, siendo un poco no exagerado, sino cabal, que hay un poco, indudablemente que de ignorancia, pero hay un poco de cinismo también, porque Venezuela, el gobierno venezolano denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos equivale, o justamente así ocurrió, es decir, se salió de la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y Correa, el presidente Correa en Ecuador, que es uno de los que enarbola esta nueva idea, pues ha desobedecido varias veces las medidas provisionales o medidas cautelares acordadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Yo me pregunto, ¿para qué queremos otro tribunal? Es decir, crear un tribunal hoy día para el medio ambiente sería como lanzar una idea de crear un tribunal para juzgar, apreciar o conocer sobre la libertad de expresión.
Bueno, la libertad de expresión, como sabemos, es uno de los Ahora, derechos fundamentales de primera generación. Y los tribunales se crean para juzgar. Ahora bien, los tribunales tienen que ser acatados cuando deciden en favor nuestro o en contra nuestro. Ahora, profesor, usted acaba de mencionar una serie de ejemplos de tribunales y también de convenciones que de alguna manera regulan y tienen jurisdicción sobre la materia ambiental. Colocó ejemplos en África, colocó un ejemplo también en Europa y por supuesto acá en América Latina también tenemos ejemplos de esa situación. Pero ¿no le parece a usted que todas estas instancias son muy locales? ¿No le parece lógico y apreciable el hecho de proponer una instancia quizá mundial, quizá global, que permita unificar criterios y juzgar a todos los países, a todas las naciones por igual? La respuesta, su respuesta, al regreso de la pausa.